Buenas tardes, buenos días a todos. Les habla Luis Eduardo Chávez Perdomo, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo de la rama colombiana, y hoy quiero hablarles sobre el derecho fluvial. Entendiendo que este derecho es el aplicable en los cursos de agua nacionales, pero también en algunos cursos de agua internacionales, dependiendo de cómo esté manejada la convención. Es importante que en este caso vamos a referirnos a Colombia, pero necesariamente tendremos que ver dos aspectos, el nacional e internacional, porque los cursos de agua no necesariamente son solo de carácter nacional. Así, este tipo de derecho tiene que ver entonces con todo lo que tiene que ver con el derecho internacional público, en cuanto a los regímenes aplicables, el dominio, la soberanía, la explotación de las cuencas internacionales, en cuanto al derecho comercial sobre la explotación comercial de la nave y los seguros, en cuanto al derecho administrativo tiene que ver con la reglamentación de la navegación, la habilitación de empresas, permisos, las formas de concesión, los puertos y clasificación de las naves, el tema de marinería, licencias para la gente de río, las faltas y las causas disciplinarias que puedan haber tanto para personas como para empresas y la definición de las zonas de uso público, además de la definición de las autoridades que en él se involucran. Y por otro lado, tiene que ver con el derecho ambiental en todo lo que tiene que ver la administración y los permisos ambientales tanto para las obras como para el uso del curso de agua. Así, entonces tenemos en cuenta que este derecho nace primero que todo con el principio de la soberanía, o más bien aplica el principio de la soberanía que define límites, y para esto se requiere la clasificación de los ríos, y es muy importante porque si es o no navegable son diferentes eh, elementos los que deben utilizarse para la división del curso de agua. Asimismo, todos los temas de administración y explotación de los cursos de agua, el derecho y obligación de los estados ribereños a cumplir esas normas, y eso es lo más importante. Dentro de ese derecho internacional público, pues necesariamente es bueno entender cómo la evolución histórica, ya sea desde Roma, pero una de las cosas importantes es el derecho a la libre navegación, porque el derecho a la libre navegación fue el precursor que permitió el uso de los ríos para efectos comerciales y que facilitó el transporte y la intercomunicación de los pueblos. Y después nacen otros usos de agua y salen otras convenciones, como por ejemplo la utilización mm, de, de la fuerza fluvial para generación de hidroeléctricas, en el caso de Paraguay y Brasil, y de muchos otros elementos que nos permiten eh, no solamente desarrollar la navegación, sino otras actividades. El derecho internacional fluvial, pues en realidad no hay una definición clara y simple, pero se puede decir como todas las normas que están definidas por la comunidad internacional y que pueden ser parciales o descriptivas. También se le llama como el conjunto de normas internacionales que establecen derechos y obligaciones por los estados en conservación, uso y aprovechamiento de las aguas, y esto lo dice Díaz Velasco. Y la Corte Permanente de Justicia dice que existe una comunidad de intereses entre los estados ribereños equivalente a una comunidad de derechos cuyos rasgos esencialmente son perfecta e igualmente para todos. Esto es importante porque comienza a manejarse el principio de la equidad. En Colombia se ha desarrollado una serie de COMPES desde 1979, 1994, 95, el 2008, el 2001, el 13, el 20 y el 21, que buscan eh, manejar todos estos temas, siendo a veces tímidos y no necesariamente siendo cumplidos. Así que ha habido una
planeación parcial para el manejo de los cursos de agua en Colombia, pero realmente es más bien reciente. En cuanto a los principios en la ley colombiana, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, tenemos una libertad de circulación para el territorio nacional, es el artículo 24 de la Constitución Política, y la norma establece el principio de la libre navegación, la libertad de empresa, la legalidad, la necesidad de tener una organización técnica y un conocimiento técnico para este tipo de empresas y el manejo de la seguridad. Y esta seguridad es para la empresa, para las personas que van a bordo, siendo esta ya el concepto de seguridad integral. En cuanto a la temática internacional, pues necesariamente tenemos que saber el dominio, o sea, hasta dónde son los derechos de cada estado, cómo son los manejos de tasas e impuestos, la facilitación del comercio y la seguridad, y esto normalmente lo vemos plasmado en los diferentes tratados internacionales firmados por Colombia. En cuanto a la temática administrativa, pues vamos a ver en cuanto a organización, la jurisdicción, la embarcación, la nave, la construcción y clasificación de la misma. En cuanto a la seguridad, la empresa, la carga, la tripulación de los bienes de uso público, cómo se manejan. Y en cuanto a las tarifas, pues tendremos que ver las contraprestaciones, si es nacional, si es internacional, los seguros, los puertos y demás elementos que puedan ser manejados, inclusive los necesarios para el desarrollo de la actividad de transporte u otras actividades como investigación. En Colombia también tenemos que entender cómo es o quién es la autoridad. En temas de transporte, si bien el Ministerio de Transporte es quien tiene competencia, también hay una serie de agencias que tienen facultades para vigilancia, control, administración y desarrollo de los canales públicos dependiendo de sus funciones. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia de Transporte hace control y vigilancia de las empresas y de los operadores portuarios. El INVIAS tiene unas funciones específicas para el manejo de los canales públicos en Colombia. Y la ANI es la que da las concesiones en materia de transporte y puertos, tanto para comercio internacional como para otro tipo de puertos. Por otro lado, hay actividades que no necesariamente están dentro de las descritas anteriormente, pero que desarrollan la, la Dirección General Marítima en aspectos fluviales para transporte al exterior. Y en lo ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente se preocupa a través de la ANLA de verificar que esas licencias dadas a los diferentes proyectos de instalaciones portuarias se cumplan. En el río Magdalena tenemos Cor Magdalena, necesariamente, que también tiene que ver con concesiones, y las corporaciones autónomas regionales necesariamente son las que cuidan o deben cuidar los bienes de uso público. Por otro lado, están los planes de desarrollo de los distritos y hay otros elementos que están necesariamente incluidos acá, como el de PAE en gestión de riesgos, la Agencia Nacional de Minería y otros estadios, o más bien otras organizaciones del Estado que tienen que ver con lo fluvial. Por último, hay una serie de normas técnicas que van a mirar y definir, por ejemplo, en normas temáticas específicamente de transporte, qué es un buque, tipos de buque, qué se requiere para su transformación, para los servicios que presten, cuándo es buque o cuándo es artefacto, en cuanto al transporte, los tipos de transporte que hay, las cargas, las restricciones y también los elementos de seguridad, cómo se hace para habilitarse como tripulante, qué cursos debe tener y todos esos elementos necesarios para que esa tripulación sea apta para determinado tipo de embarcación. En cuanto a lo funcional, pues tendremos que ver necesariamente cuáles son las autoridades que están inmersas dentro del desarrollo de las actividades que se hagan. En cuanto a la habilitación, pues son necesariamente para las personas, las cargas o las empresas.
Y en cuanto a lo ambiental, pues los planes de contingencia, la guía ambiental de proyectos de carga. En cuanto a navegación, el tráfico, las ayudas, las luces que tienen que ver y las señales. Y en cuanto a las obligaciones, necesariamente tendremos que mirar todo lo que es los contratos definidos dentro del libro quinto. Así vemos una serie de elementos importantes, con lo cual buscamos pues dar un conocimiento general de lo que es el derecho fluvial en Colombia.